en estos micrófonos habló el candidato y abogado y él retó públicamente al presidente Gustavo Petro para que divulgue la conversación, la supuesta conversación, dice él, con los hermanos Bautista. Escuchemos. Es el presidente el que tiene la carga de la prueba, que la presente, que presente la conversación, que presente las transcripciones y que asuma el reto de que si eso no es así, él renuncie, y si es así, yo renuncio a mi candidatura hoy mismo. Y Caracol Radio también conoció que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes ya va a iniciar una investigación, va a hacerlo preliminarmente, y la presidenta de esta célula legislativa, que es Gloria Arizabaleta, quien además es integrante del Pacto Histórico, va a liderar esta investigación porque ya han llegado varias denuncias, entre ellas por parte del abogado de la Espriella, que es Germán Calderón España. Gracias, Camila. A propósito, Wilmar Mejía, quien era funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia de la poderosísima DNI, habló más temprano también aquí en 6am sobre el origen de la supuesta interceptación de esa comunicación entre los dueños de Thomas Gregg & Sons, que son los que han hecho históricamente los pasaportes en Colombia, y el candidato Abelardo de la Espriella. ¿Qué dijo, Laura? Dos revelaciones, Vanessa, que hizo Wilmar Mejía, quien renunció la semana pasada a la Dirección Nacional de Inteligencia. La primera es que habló sobre un supuesto plan para robarse las elecciones presidenciales que habría salido después de que un juez hubiera supuestamente ordenado interceptar a unos abonados telefónicos, y el presidente Gustavo Petro habría recibido dicha información de distintas fuentes. Aquí Wilmar Mejías estaba hablando de que todo salió de una orden judicial que habría dado cuenta de las supuestas conversaciones entre la familia Bautista de la multinacional Thomas Gregg & Sons y el candidato Abelardo de la Espriella. Sin embargo, hoy en 6am Wilmar Mejía confesó que un funcionario de la rama judicial fue el que le llegó con esta información sobre la Espriella y los hermanos Bautista, y él mismo fue el que puso esta información bajo el conocimiento del presidente Gustavo Petro. Escuchemos. Cuando fui receptor de esta información, lo recibo de un servidor público, de una entidad judicial, que en algún momento, mientras yo fui director de la entidad, contribuía con información muy verídica para los procesos misionales de la DNI. Yo recibí la información y le manifesté que ya yo no era el director de inteligencia, que a esa persona que buscara cómo darles trámite al interior del gobierno nacional o de la misma DNI. Básicamente, Vanessa, lo que confiesa Wilmar Mejía es que cuando todavía fungía como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, recibió la información por parte de un funcionario de la rama judicial, y que aunque no le consta que exista grabación alguna, le tramitó todo al presidente Gustavo Petro, y esta sería la prueba de la que estarían hablando sobre un posible plan para afectar las elecciones presidenciales. A propósito, varios candidatos presidenciales se han pronunciado sobre estas posibles interceptaciones por parte del gobierno nacional. ¿Qué han dicho y quiénes, Jim? Vanessa, ¿qué tal? Sí, la candidata presidencial Paloma Valencia le exigió al presidente Gustavo Petro una explicación frente al presunto seguimiento a las comunicaciones de los candidatos. La presunta y casi segura interceptación de las campañas de la oposición que hace Petro con sus agencias de inteligencia, escuchando conversaciones de las campañas. Esto sería sumamente grave y el presidente debe una respuesta al país. A su turno, el también candidato Sergio Fajardo aseguró que no tiene nada que esconder, mientras que su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, advirtió que sería grave si se confirma ese tipo de prácticas que estarían llevándose a cabo. No, yo no tengo nada, porque es que nosotros no tenemos nada que ocultar. A mí me pueden grabar todas las conversaciones que quieran. Y nosotros no tenemos que escondernos, yo no vengo del mundo de la oscuridad. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar, pero no aceptamos interceptaciones ilegales. Eso a nosotros nos parece grave. Entre tanto, le cuento, Vanessa, que el candidato presidencial Roy Barreras señaló que detrás de esas denuncias habría una estrategia para ganar visibilidad en medio de la contienda electoral, pues camino a la presidencia de la República. Interceptaciones ilegales contra Abelardo de la Espriella. Pero todo este ruido le sirve, porque de la Espriella nunca ha sacado un voto, nunca ha ido a las urnas, nunca ha ganado una elección. Lo suyo es pura especulación y necesita hacer ruido y figurar para poder intentar derrotar a su competidora directa. Por su parte, el candidato Iván Cepeda no se ha pronunciado directamente sobre este tema, sin embargo aseguró que el exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, debe ocuparse de esclarecer la situación relacionada con el llamado caso Pitufo y las presuntas interceptaciones.
Bueno, la verdad es que aumenta cada vez más esa controversia por esos audios que supuestamente demostrarían los acercamientos entre Jorge Lemus, quien estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahí es importante también recalcar que el candidato Iván Cepeda dijo hace unos momentos que por ningún motivo lo recibiría en su campaña, después de que Lemus anunciara que estaba listo para participar en la campaña de Cepeda. Entonces, ¿qué está ocurriendo entre Jorge Lemus, quien estaba en la Dirección Nacional de Inteligencia, y los abogados de quien es conocido como Papá Pitufo, que recordemos termina siendo uno de los hombres que maneja el contrabando en los puertos del Pacífico, fundamentalmente en Buenaventura? Todo esto sin el acompañamiento de la Fiscalía. ¿Qué es lo nuevo, lo último, Juan Esteban Quintero? El polémico Consejo de Ministros, en el que varios funcionarios del gobierno se echaron el agua sucia, resurgió tras las grabaciones de Noticias Caracol que confirman los acercamientos de Jorge Lemus con diferentes emisarios de Papá Pitufo, buscando mecanismos para comparecer ante las autoridades colombianas tras su fuga a España y luego a Portugal. Incluso habla uno de sus abogados con Jorge Lemus. Es más, en alguna oportunidad, si yo no estoy mal, el señor Augusto Rodríguez le había mandado un asesor al señor Diego Marín. Y si no estoy mal, yo lo atendí, pero a preguntarme cómo o sacarme información, pero yo no. Pero uno de los aspectos más llamativos es que todos esos acercamientos que involucraron a otros funcionarios de la DNI, como Isaac Beltrán, se hicieron sin el acompañamiento de la Fiscalía. ¿Qué necesita de parte nuestra como presidente de Estado? Pues porque, como le digo, es una cuestión ya de Fiscalía, eso lo negocian con ellos. Ahora, no quiere decir que nosotros no podamos, de pronto, hablar algo dentro de la Fiscalía que lo favorezca, eso es otra cosa. En entrevista con 6AMW, la fiscal Luz Adriana Camargo aseguró no tener conocimiento de esos acercamientos por parte del Ejecutivo. Esa es una de las polémicas más complejas que hay en el día. El presidente Petro se refirió a esos contactos supuestos secretos entre quien era el director nacional de inteligencia, emisarios del gobierno y alias Papá Pitufo, que es un tipo que tiene todo, decir, el peso de la justicia encima y nadie quiere relacionarse con él. De repente aparece uno de los hombres importantes del gobierno, que es el quien era director nacional de inteligencia, y el gobierno vinculado con él, Laura. Así es, Vanessa, y por eso el presidente Gustavo Petro lo primero que dejó claro es que él asegura haber estado enterado de toda comunicación que hayan efectuado funcionarios del gobierno para llegar y lograr traer al contrabandista alias Papá Pitufo y que pagara su condena en el país. Sin embargo, señaló que en ese proceso varios agentes de inteligencia aprovecharon para pedir dinero y por esta razón Diego Marín no está respondiendo ante las autoridades en nuestro país. Sin embargo, hay algo que causa conmoción y es que el presidente Petro cree que existió entre la Fiscalía General de la Nación y los directores de la Dirección Nacional de Inteligencia un plan para no traer a Papá Pitufo a Colombia y más bien sacarle todo el provecho posible. Pues cuestiona que la Fiscalía General de la Nación le haya dictaminado unos cargos que lo escarcelan por solo investigar desde el año 2023 en adelante, a pesar de que Marín llevaba 38 años delinquiendo y teniendo en cuenta infiltraciones del Estado colombiano, que es la respuesta del presidente Gustavo Petro.